Bueno, muy buenos días, amigos televidentes. Continuamos con el desarrollo de Ojalá, en compañía de Ramón Tejeda Crid y Guillermo Ricard. Yo quisiera iniciar esta conversación que vamos a tener. Ricard Calventi. Y Calventi. Porque los sí. Calventi son los que tienen dinero, ya los Ricard Sí, no sí. tienen dinero. Cuando va con I Calventi ya. Sí. Sí. Bueno, el caso es que esta nota sale ayer en el periódico El Día, hablando sobre la alianza PRM-PRSC para el 16, una medida que ha motivado. Alianza. Eso es lo que le llaman alianza. Ah, Bueno, el caso es que este proceso ha desencadenado, número uno, una auténtica batalla dentro del propio Partido Revolucionario Social Cristiano, y por otro lado, existe ese partido todavía. el Social por otro Cristiano. lado se ha producido una suerte de exaltación, o se quiere exaltar al PRM y sus posibilidades electorales. Algunos politólogos incluso llegan a hacer pronósticos ya reservados para Danilo Medina. Bueno, pero lo importante, y es lo que quiero destacar, es que ustedes nos acompañen a reflexionar sobre este hecho que en la comunicación política como se está manejando. Esta alianza implica de que el PRM cede al PRSC un volumen de candidaturas que es inusual en una organización y en una organización política como esta Partido Revolucionario Moderno, que alega estar mejorando su posicionamiento electoral. Oigan ustedes la concesión que se le hace a una organización que en el año 2012 sacó 4.6% de los votos. No llegó ni siquiera al 5%. Y hubo una concesión entre los partidos políticos y la Junta para que estos cobraran el apoyo que da los fondos públicos a los partidos políticos que sacan más de 5% de los votos. No tuvieran que salir a recoger firmas para el reconocimiento. Para el reconocimiento nuevo, o sea, para que preservaran incluso su reconocimiento en la Junta. Un partido de 4.6 y que en las encuestas posteriores lo situaba alrededor de 3%. Es decir, que después de las elecciones descendió el apoyo popular que tenía. Pues el PRM en su, yo diría que esto es una expresión de desesperación, pero además un reconocimiento de la debilidad propia que tiene. Por ejemplo, dice El Día que el Partido Revolucionario Moderno le cedió 12 senadores, eso es casi poco más del 40% de los senadores del país que está cediendo. Y tienen tanta gente para tener 12... Bueno, 12 senadores, 50 candidatos. diputados, 50 alcaldías, Oye. 3 diputados al Parlacén, 85 distritos municipales. Y en términos de los regidores y de las vicealcaldías, se va a hacer tú uno, yo uno. Es decir, el 50% le está otorgando. Un volumen de este tipo parece ser que era lo que les reclamaba el Partido Reformista Social Cristiano a el PLD y que motivó el rechazo a la alianza. Porque no hay correspondencia entre esos números otorgados por el PRSC y la ascendencia social que tiene el Partido Reformista. De eso no hay duda. Y eso ha sido consistente en todas las encuestas que se han hecho en el país. El Partido Reformista es un partido que ronda en este momento el 3% del electorado. Por tanto, cuando usted ve que un partido que dice que está muy bien y que además se llama moderno, que son dos elementos que quisiera que tomemos en cuenta, otorga esta masa de candidaturas, significa que está, desde mi punto de vista, en un trance muy difícil para reconocer semejante cantidad de candidaturas. Está muy mal para dar ese apoyo.
Y además un dato que yo quisiera que el PRM confirme. Dice aquí El Día, el periódico El Día, del lunes 14 de diciembre, que en febrero se va a realizar una encuesta nacional para medir a Quique Antún y a Luis Abinader, y que aquel que quede al frente será el candidato de la alianza, y el que quede en segundo se va a considerar para la vicepresidencia. O sea que Abinader Según esta información, ¿no? Abinader entonces no es candidato ya. En febrero se va a determinar quién es el candidato de la alianza. Sí. Frente a una organización de 3% en el electorado. Si eso no es la expresión de una crisis y un reconocimiento de debilidad del Partido Revolucionario Moderno, que alguien me lo explique. Eso es una decisión a la desesperada de alguien que no tiene posibilidades y que está dispuesto a cederlo todo. Alguien por ahí de pueblo, un amigo que tengo, solía decir que el PRM andaba sin pantalones. Y precisamente esta concesión tan gigantesca me parece que es la presentación que refleja lo que de verdad es el Partido Revolucionario Moderno. 12 senadores de 32 es lo que está otorgando a un partido de 3%. Esto explica por qué el PLD lo rechazó, no hubo posibilidad de alianza, y por otro lado, la debilidad del Partido Revolucionario Moderno. Quisiera dejarle a ustedes estos datos que son lo que da la prensa nacional sobre este acuerdo, que me parece que es un reflejo increíble que se quiere presentar como un acto de fortaleza, pero que más bien, desde mi punto de vista, expresa la debilidad por el volumen de las concesiones. Aunque refiriéndome a esto en tanto información, que en realidad uno no sabe si es veraz o no, porque tal cual dice este periódico, esta nota, el señor Abinader pues ha dejado de ser candidato. Pero esto podría ser incluso un desliz de quien redactó esto y no se supo expresar o algo, porque la realidad es que no hay un documento público que nos informe a nosotros, en tanto ciudadanos o lo que fuese. Pero, miren, yo pienso que el que no se concretara una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, y yo diría que con el quiquismo, porque eso es una atracción, esto de que Partido Reformista Social Cristiano. Yo diría que está partido entre reformistas y social cristianos, y que luego pues, usted le junta a Abinader, que uno no sabe realmente qué es, si socialdemócrata, social cristiano, empresario, yo no sé. Pero el PES, no importa, podría tener una fuerza política cualquiera minoritaria, podría tener menos de un 5%. Y en aras de sumar y de lograr consenso, usted podría reconocerle como fuerza mayoritaria el peso específico que tiene la otra, aunque sea minoritaria. Yo lo que pienso es que es más importante este reagrupamiento, porque se está hablando de un partido, de un grupo en particular, de los reformistas, que no de todos, que han venido compartiendo una gestión de gobierno. El propio Quique estuvo al frente de una institución pública importante e hizo aportes importantes desde ella, tanto para la constitución del banco del BNB, de exportación, como la gestión que había que hacer para transformar el BNB y además capitalizarlo a partir de la recuperación, tasación, etcétera, de una serie de bienes de este banco. Él también salió muy bien. Y él salió bien, él salió muy bien, es un gran servidor público y salió muy bien.
Pero a donde quiero llamar la atención es, no solo a Quique, sino por ejemplo, Aristides va aliado al PLD, Alexandra Izquierdo y todo ese grupo por igual. El Consejo Presidencial Reformista. El Consejo Presidencial Reformista. El caso, por ejemplo, de don Carlos Morales Troncoso, fue el ministro de Exteriores del gobierno de Danilo Medina hasta que falleció. Estamos hablando de una fuerza que se mueve de un polo de gobernante hacia la aventura de la oposición, de un tipo de oposición incluso desconsiderada, que olvida en su forma que estos aliados de hoy estuvieron hasta el día de ayer, es más, pudieron haber decidido otra cosa, pero optaron por esta. ¿Por qué? Porque esta es lo que se llama el mayor ejemplo de lo que es un buen negocio. Yo pienso que esto va a entrar en los Guinness como una fuerza minoritaria ha logrado un negocio de tantas varas de longaniza. Y de cómo por igual una fuerza política opositora, evidentemente minoritaria, sin capacidad de generar grandes expectativas de cambio ni de nada, asume a un grupo minoritario como el de Quique. Esto es una expresión importante de ¿qué? De un reagrupamiento que ha fortalecido, por un lado, una nueva mayoría, porque el buen gobierno de Danilo Medina ha generado una mayoría en sí misma que está de acuerdo con su política, que entiende, que valora positivamente su cosa. Y hemos visto cómo los sectores más conservadores, quizás los opuestos a estas mismas políticas, o digamos los menos identificados con ellas, o contentos con estas políticas, se van moviendo hacia el centro derecha, se va moviendo hacia sectores conservadores cuyo discurso van por el mismo lado de las fuerzas más conservadoras y retardatarias del país, en aras de un ejercicio además absolutamente novedoso, que es el de que las encuestas definitivamente eligen presidentes, eligen candidatos. Y ahora no sabemos si Quique le va a comer los caramelos a Abinader. Eso es lo que dice la nota. No sabemos quién es el candidato del PRM, ni cómo se llama esa alianza. Antes era Rosada, y poco efecto tuvo en su momento, y eso hay que destacarlo. ¿Y cuál es el color del PRM a propósito? Incoloro. Porque el sabor inodoro. Inodoro. Porque el PRD sabíamos que era el blanco, ¿no? Pero me lo pregunto ahora a propósito de tu comentario, ¿no? No sabemos si es rosado. Ahora, Quique es un barzano que sabe negociar. Sabe negociar. Vamos a decirlo con claridad. Eso, turco. Definitivamente. Sí. Eso, pero fíjate que es una cosa también importante, que no es, son turcos los dos. Bueno, sí, pues el Entre otro también. ¿no? Sí. Entonces son los dos. Árabe. Pero lo que hay es una cosa en que uno ha cedido prácticamente la mitad del pastel. No, la mitad. Casi la mitad. Oye. Pero es que eso solo es posible cuando tú tienes medio tren vacío. O los vagones van vacíos y la locomotora. Es la manera de reconocer tu debilidad. Tú tienes que montarte ahí, no importa. Vamos a ver a dónde llegamos. Ven que esta guagua va vacía. La guagua va vacía. Vamos al pueblo, vamos al pueblo. Coge la guagua entera. Claro que va ahora, vacía. lo que vale es que en estos partidos, en el PLD han sucedido cosas propias de un partido pueblo. Ahora, en estos partidos, la degradación de la noción de democracia y de los partidos como entidades públicas financiadas por el Estado, que tienen un rol para la democracia, que tienen que garantizar, al igual que en su conjunto la sociedad,
la participación vía el derecho a elegir, ser elegido, etcétera, y todo aquello que son los estatutos de los partidos. Esos estatutos no sirven para absolutamente nada, ni siquiera para dividir a los partiditos sirve esto. Entonces, esto, además, al margen de una propuesta programática, todo esto es en función de candidatura. Dame 10 panes de eso, y dame 5 de esto, y dame esto. Eso es una degradación, ciertamente, de la actividad política, porque miren, la alianza PRD-PLD se dio frente a la nación con una transparencia, con una responsabilidad, y ha asumido, y eso hay que destacarlo, incluso la publicidad del PRD ha asumido la noción de que este fue el compromiso. Una publicidad que yo quiero destacar. ¿Por qué? Porque él está dirigida a los programas, al programa común, que es el programa de gobierno del presidente, o la profundización de las políticas del presidente Danilo Medina. No, y si usted se pone a ver, teniendo el peso específico que tiene el PRD como tal, con Miguel, y sin él en términos electorales, el PRD no negoció sobre la base en que se ha concretado esto, que es insólito, esto es Guinness, ¿no? Sino que fue más a lo programático, y el salto es más dramático en el PRD de Miguel, porque hay una cuestión doctrinaria por el medio. Lo que tú quieres decir es que no apareció mucho el reparto en la alianza PRD-PLD, pero aquí evidentemente hay un reparto electoral. No, sobre la base que es una de las cosas que la oposición habitualmente dice, que allí no se reparte nada, pero aquí lo que se ve es que fue un reparto y gordo. Sí, es un acuerdo por reparto. Mucha longaniza, como dice el partido como dice Guillermo, ahí no hay ningún tipo de compromiso programático. Con el electorado, ninguno. No hay nada. En el acuerdo PRD-PLD, pues incluso se publicó, ¿no? Hay puntos que usted puede decir y que los ve claramente. El hecho de que, por ejemplo, se proponga y exija el PRD la construcción, por ejemplo, que se diga, ¿no? Así, de cosas que llaman la atención, un tren de aquí a Santiago, que vaya de aquí a Santiago. A Montecristi. O a Montecristi, ¿no? A Santiago, tengo entendido que es el plan que está hecho hace muchos años, el del tren que sale de aquí a Santiago. Sale de Jaina. De Jaina a Santiago. El solo hecho de que se ponga eso en un programa otra vez, cosa que viene manejándose hace años, te dice que hay un sector realmente gravitando sobre temas como ese. Y que se pone en un acuerdo político además. O sea, ya te dice a ti que ese sector que está gravitando sobre temas como ese, también tiene un peso específico en los partidos de aquí, concretamente en ese partido PRD, de Miguel Vargas. Sí. ¿Entiendes? O sea, la realidad es que hay todo un acuerdo, además, que se compromete con profundizar determinadas políticas que se vienen poniendo en marcha en estos días, ¿no? En los últimos años. O sea, hay un compromiso programático con una serie de puntos que están ahí en la agenda nacional, pero en este caso, como tú has resaltado, hay que llamar la atención sobre esto. O sea, es un acuerdo que no ha dicho sobre qué base de carácter programático, de carácter ideológico o lo que sea, están ahí. No hay nada dicho, no hay nada, solo es un reparto. No, tú vienes para acá que yo te voy a dar 12 senadores. 12 senadores además que yo ni sé si voy a conseguir uno ni dos, pero te doy 12. Al mejor postor. Te doy 12. Te prometo 12, aunque yo no sé si voy a sacar uno. Pero a mí lo que más me llama la atención, y en esto lo del libro de récord es interesante, y porque esto va a pasar a la historia, porque yo creo que no recuerdo si ha habido antes en la República Dominicana un fenómeno como este, la de que un candidato, proclamado candidato, ya juramentado candidato, que ganó unas primarias dentro de su partido,
se las ganó nada más y nada menos que a alguien que había sido presidente de la República, como el expresidente Mejía, que terció ahí, sí, hace mucho. Pero, es que él necesita relanzar la candidatura, parece. Pero bueno. Sí, es algo Y ganándole a Quique. Crear... Pero ¿cómo es posible? Un relanzamiento importante ganarle a Quique esa candidatura. Es lo que te digo, que va al récord. O sea, como una persona que, de acuerdo a lo que está dicho ahí, desde luego, ateniéndonos a lo que se ha informado, porque es lo único que tenemos. porque no han dicho nada, no han publicado así nada concreto, un documento en el que usted diga, bueno, vamos a... Pero lo que ha salido a la prensa es esto, que se va a hacer una encuesta en febrero, ¿no? En febrero. Y si esa encuesta la gana el quiquismo, como dice Guillermo, Quique será el pues candidato. Quique será el candidato del PRM. No y será veremos si Abinader. entonces Abinader es el vice. Y entonces Abinader pasaría a la vice. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que después de usted ganar una convención como la que usted ganó dentro de ese país, usted renuncia. Renuncia además. Todo, Ramón, porque ellos mismos dicen renuncia para someterse a una líderes encuesta. de la oposición, el partido líder de la oposición. O sea, pero es una cosa inconcebible. Es un contrasentido. Primero está yendo en contra de su propio partido, que lo ha elegido a él como candidato, que fue a unas primarias, que se votó y todo aquello, ¿no? Porque hubo una votación, señores, dentro de ese partido, y este señor le ganó al expresidente Mejía, y entonces ahora de repente él renuncia para someterse a un escrutinio que será mediante el sistema de encuesta con este otro señor Quique Antún para ver cuál de los dos va a ser el presidente, el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial por el PRM. No, es una farsa de relanzamiento del producto que... Pero ¿Hace cuánto, por ejemplo, él derrotó a Hipólito? Tú no lo recuerdas. Bueno, fue hace ¿Qué es lo que pasa? Que ese es un producto contrario a lo que le quieren atribuir al presidente Danilo Medina. Eso es un producto desgastado, que estaba solo ahí, desgastado hablando hasta de lo que no tenía que hablar durante tanto tiempo, hasta el punto de que un pacto político como este determina que en febrero se medirá la popularidad de Abinader y de Antón. Es decir, está en entredicho la popularidad de esta candidatura. Además, es la fuerza mayoritaria la que a cambio de una tercera casilla en la boleta electoral hace una propuesta, óyeme, que tendría que ser una señorita para negarse. Y Quique no es señorita. Es una propuesta del partido mayoritario que le dice, mire, le voy a dar esto. Es más, y aunque yo le gane en popularidad, usted es el vice. Porque la sucesión dentro de la cultura PRDista, que siempre había sido importante, desde Peña Gómez, con el tema de que una fuerza le cedía a otra interna, la vicepresidencia, una cosa no necesariamente sana en términos políticos realmente, pero existía una cultura PRDista de la negociación interna. Todo eso rompe con todo. Fíjate unos elementos que hay que tomar en cuenta, Guillermo. Este acuerdo, habría que sumar algunos elementos más que andan por ahí sueltos. Por ejemplo, la suspensión de la convención del PRM. Probablemente estuviera esperando los efectos de esta negociación porque para ofrecer ese volumen de candidaturas, tú tenías que tener espacio para ello, lo cual no tenía el PLD. Tenía lo que ellos tenían dentro de sus posibilidades electorales actuales y mantenerse como aliado. Pero en ningún momento la concesión de semejante volumen de candidaturas como acaba de ceder, lo que significa que sí tenía espacio. Es decir, eso es una guagua que va vacía y hay que llenarla de cualquier cosa. Eso es lo que dice este mensaje, porque para dar esa cantidad de candidaturas, eso es lo que te dice. Ahora, no han hecho todavía las primarias, se han extendido hacia más adelante definir los candidatos. Y ellos mismos han reconocido de múltiples formas de que no tienen la cantidad de candidatos que hay que llevar.
De manera que el proceso de alianza tiene que seguir y hay que recoger cualquier cantidad de aliados pequeños, porque ya grandes no hay, para fortalecer una candidatura que todavía no termina de prender. Y eso está clarísimo. Hay otro Ahora, grupo que se va a aliar a eso. Sí, porque es un reagrupamiento que le da la mano por debajo de la mesa a una serie de fuerzas. Ahí hay facilitadores que sabemos quiénes son, que han estado justamente y de una tradición cercana al reformismo. A mi modo de ver, eso lo que augura es un gran descalabro. De la democracia. No de la democracia, sino de ese mismo reagrupamiento. Ahí hay un gran descalabro, hay un gran desconcierto, porque usted no puede negociar un volumen tan grande de candidaturas y de puestos sin crear un malestar interno dentro de su propia organización. Porque la verdad es que ahí hay muchas aspiraciones que quedan entredicho ahora. Muchas aspiraciones que estarán preguntándose, pero ven acá, ¿y habrán negociado mi candidatura a senador, o a diputado, o a síndico? Que eso no está dicho. ¿Dónde es que van a hacer las candidaturas a senador y a síndico? Con el que se va a ahogar se agarra hasta de un palo encebado. De un palo, de un clavo caliente. Eso es lo que augura es un gran descalabro de una fuerza relativamente nueva, pero que no era nueva, que demuestra que no es nueva nada. Yo creo que Hipólito siempre ha tenido un Balaguer atravesado. Hipólito, ¿verdad? Porque Hipólito es el papá de esa alianza rosada. Hay que decirlo, él fue el que amarró una chiva y no se sabe cuántas cosas más. Máximo Gómez. Qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto. Él es el que está detrás de eso, Miguel Farú y ese grupo que tienen mucha vocación de poder, pero que son como cierta gente que como Fafa, que a todo lo que le pone la mano lo daña o lo divide. Pero acuérdate que en la convención interna del PRM, Hipólito dijo que le hicieron coca, pero que iba a dejar esas cosas. Sí. Sí. Él sabía, y lo que se comenta dentro de los propios PRDistas, es que la escasa posibilidad que tiene el PRM indicaban de que no iban a resistir los efectos del engaño interno. Pero yo quiero destacar una cosa que yo creo que es lo importante en todo este proceso. Toda la campaña actual se ha concentrado en mermar la confianza pública en el gobierno y el presidente. ¿Cuál es el elemento clave de esta campaña? De que el sistema político y la campaña han llegado en un contexto donde la confianza generalizada de la población en el gobierno y el presidente es tan alta, tan alta, que ha hecho prácticamente invulnerable el sistema de ataques que se ha hecho, incluso desconsiderado, porque ha sido hecho de una manera tal de que elementos como la corrupción que se maneja y que se bate tanto, no son propias de este gobierno, sino toda una tradición que se viene rescatando de actividades corruptas, pero que se están enfrentando y que se ha puesto distancia de ellas, sin que ello signifique en modo alguno de que un sinvergüenza aparezca en cualquier lado. Eso nadie lo va a evitar. No hay gobierno que pueda evitar eso. Pero lo claro es de que el ejercicio de gobierno, las medidas de contención de la corrupción que se han estado tomando, ha generado la confianza pública en el presidente candidato y en el gobierno, a tal punto que llegó en algún momento a llegar al 90%. Y actualmente ronda entre 60 y 65%, mientras la oposición anda en el 20 y tanto por ciento, y patinando. No ha aprendido, y por eso digamos, esa generosidad que refleja este acuerdo, de conceder a una organización de 3% una cantidad de candidatos inusual, porque significa que usted o no tiene el potencial de competir y tiene que ceder cualquier cantidad de candidaturas para poder
hacer algo o dar la impresión, como se quiere dar con el acuerdo, de que las cosas han cambiado en la oposición, y no ha sido así. Porque un elemento clave en todo esto es el siguiente: ¿cuáles son los elementos propositivos que hay en la campaña de Luis Abinader que estén entusiasmando a la población? Si hay uno, y creo que Rosario Espinal lo ha señalado en varios artículos, una de las grandes carencias que tiene ese partido es que no ha tenido ningún sistema de propuesta que entusiasme a la población. Y si usted no encanta, usted no canta. O desencanta. Y lo que está produciendo es precisamente eso, un estado de indiferencia, y donde nadie quiere ser candidato, porque para dar tanta es porque la gente no quiere ser candidato los propios, porque ellos tienen el número, pero nadie quiere ser candidato. ¿Por qué? Porque efectivamente la correlación de fuerza es de tal naturaleza de que prefieren no ser candidatos, sino ceder y buscar donde sea, a quien sea, con fines de producir, bueno, presentar algo. No, yo pienso que hay un proceso bastante más complejo, doctor, que atraviesa por el hecho, primero, de que esto es una generación en sí misma de reformistas. O sea, el quiquismo, acompañado de los demás jóvenes del Partido Reformista, digamos, que tiene una lógica del ejercicio político, de alguna manera balaguerista, en cuanto a la táctica y en cuanto a la estrategia. Por eso el estilo de negociación. Ellos, en particular, ese núcleo, no ha cambiado. Es una generación que no es de cambio en la visión, sino de acomodamiento, con el mismo estilo, con la misma filosofía de la política, del ejercicio político. Pero, ¿qué resulta? Que hay cambios. Es que Abinader no es candidato de pegada, porque nunca ha sido un dirigente político. Porque es que Juan Bosch era un dirigente político y no llegó al poder más que durante un rato, lo dieron y siguió para adelante como líder político. Estos señores quieren ser candidatos a la presidencia de la República, desconociendo que Balaguer era un líder político. ¿Qué liderazgo puede tener alguien que no tiene ideología, que se ha dedicado toda su vida al buen empresariado? Es que no hay liderazgo político. Quique no es un líder político. El otro tampoco. El otro tampoco. Pero cuando usted agarra a los demás de esa escuela o de esa generación, ninguno son líderes políticos. Usted tiene a un resultado de un partido que duró 18 años antes de acceder al poder. 18. En el 96 y fue en el 73, ¿verdad? Que fue fundado. Sumen y resta. Y sí, produjo, según todo el mundo observa, por el ejercicio mismo del poder político que ha tenido como partido gobernante del PLD, produjo dos liderazgos fuertes, pero líderes, jefes de hombres, con condiciones fraguadas en el ejercicio de la política profesional, en un partido democrático como el PLD. Ahí es donde está la crisis de esta gente, que creen que aspiraciones presidenciales hacen liderazgos. Y eso no es verdad. La sociedad cambió y ellos no se han dado cuenta. Yo creo que hay que destacar. Lo dejé como medio atolondrado. Medio turulato. Sí, lo dejé como medio atolondrado. Creo que hay hechos sobre los cuales llamar la atención. Y uno de ellos para mí es el fenómeno que está dando cuenta de todo eso, ¿no?
que está ocurriendo a nivel político, todo ese descalabro, porque todo eso no es más que un descalabro. Eso da cuenta de un descalabro opositor que realmente no tiene parangón ni tiene punto de detenerse, porque empezó y no se detiene, sigue diluyéndose, dividiéndose cada vez en fuerzas más pequeñas que se van separando. Porque Quique no es más que un desprendimiento de los tantos desprendimientos del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano, y el PRM no es más que otro de los tantos desprendimientos del PRD, que primero había dado el BIS. Son facciones. Son facciones. Y entonces siguen en ese proceso de división, y llega esto y es como que usted le eche una pasta de jabón al sancocho, como que usted tira una granada de esa fragmentaria que sigue dividiéndolo todo más, ¿no? Entonces eso va a dividir, va a seguir dividiendo a esos sectores de la oposición. Ahora, Quique, yo voy a votar por él en la encuesta que viene. En febrero. Sí, porque la verdad que ha hecho un negociazo. Oye, no, ese es el mejor. Yo voy a votar por él. No podía haber hecho negocio más grande en toda su existencia. Pero decía alguien ayer, llamaba la atención. Pero alguien decía que lo que quería Abinader, no, tú me das la casilla 3 es la que yo quiero. Sí, Coge todo lo demás. Coge todo lo otro y dame la casilla 3, que yo me averiguo. Sí. Óigame, qué manera de hacer política, pero bueno, esto es puro Guinness, puro libro de récord. Eso es parte del folclore todavía de países como el nuestro. Pero no han desarrollado mucho. Hay sectores que sí saben lo que está ocurriendo y para dónde va el país. Y decía alguien ayer, un economista comentaba, que es la primera vez, probablemente, en la historia de la República Dominicana, en la historia de los últimos años, desde luego, que en una feria de vehículos, por ejemplo, como la que hizo el Banco Popular, se ofrece interés fijo por 5 años. ¿A 5 años? A 5 años, sí, porque era vehículos lo que estaban vendiendo. Uno de los planes que ofrecía era ese, tasa de interés fija por 5 años, aparte de las otras ofertas que tenía, pero es porque es un riesgo para una institución financiera, en este caso un banco. Sabe que está corriendo riesgo en el caso, en la eventualidad de que la economía sufriera modificaciones en lo que se refiere a las tasas de interés, en lo que se refiere a la estabilidad económica, y llamaba la atención sobre eso. Los banqueros corren pocos riesgos. Entonces, eso decía este economista, dice, esa gente no corre riesgo, esa gente saben lo que están haciendo, saben lo que está pasando y lo que va a pasar aquí en los próximos 4 o 5 años. Ellos saben que esto no se va a mover, que esto va a seguir por donde viene hace 3 años, y por lo tanto ellos pueden hacer esa oferta, algo insólito, algo que no se había visto aquí en mucho tiempo. No recuerdo la historia aquí de estos negocios que se hubiese ofrecido tasa fija por 5 años. El Banco de Reserva lo hace. Bueno. Y es nuestro patrocinador. El Banco de Reserva lo ha hecho. Pero no sé si habrá ofrecido la misma tasa a 5 años, no recuerdo. ¿Y qué te parece no la noticia? Pero es baja de todas maneras. La noticia de que los franceses, sus amigos de la France, adquirieron Aerodón, creo que fue. Y bueno, es una puerta más al tema. Tiene que ver con eso. Y ahora ha aparecido el Warren Buffett chino, que ahora tiene aquí un tremendo inversión en los Met, en los Club Met, también ligado eso a los franceses medio, o antes era de los franceses. Pero lo importante que hay que rescatar es la confianza que hay en el desenvolvimiento de la economía, la estabilidad. Y eso genera seguridad de los inversionistas, que son los que están llegando. Por eso el presidente se la pasó inaugurando ayer. Ahora en estos días, hoteles en el ayer actividades y proyectos nuevos
Sí. de inversión que Sí, se está la haciendo. terminal Amber ¿Entiendes? Cove en Puerto No es nada Plata. más el hotel, sino que el aerodón, o sea, hay un proceso de crecimiento de la inversión. Por eso yo siempre llamaba en un comentario anterior la atención sobre esta situación de la confianza que tiene el gobierno y el presidente, y que la oposición lo que está tratando de hacer es minar esa confianza, destruir la confianza pública en el presidente. Porque si eso no se logra, no hay futuro para la oposición. Es tan sencillo como eso. Incluso aquellos que se han sumado a resaltar el problema de la corrupción, que la hay, que plantean la amenaza que hay para esa inversión que va creciendo en el país, se olvidan de un detalle. República Dominicana es el perceptor número 1 de la región de la inversión extranjera directa, el más grande de todos. Sí, claro. El más grande. Lo cual contrasta con la idea que se vende de que la corrupción está afectando el nivel de inversión y no se ha detenido. Por tanto, hay una de dos. O la valoración que se está haciendo no es adecuada, los juicios que se están usando, o no es tanta la corrupción que está amenazando a los inversionistas, como se quiere hiperbolizar en términos de la influencia sobre los inversionistas extranjeros. Potencialmente, y aquí es que viene el discurso político, se crea, digamos, una pompa como esas de jabón, diciendo, sí, si la corrupción es muy grande, puede afectar la inversión extranjera. Y es verdad, pero usted está partiendo de un supuesto que los números no le están dando la razón, porque seguimos siendo el receptor mayor de la inversión extranjera directa de la región. Y eso es sólido. Y en el turismo y es igual, continuo. somos Miren, el mayor nunca efectivamente. se había turismo. consumido tanto cemento como se ha consumido cemento en este país en este año. Sí, un incremento del 53%. Del 53%. Eso es 400 un kilogramos indicador por de la habitante. dinámica económica y de sus efectos multiplicadores. Es que la cementera está a los parques nacionales se quieren coger. Y eso sin hablar, no, esos son los candidatos. Y eso sin hablar, eso es sin hablar del cemento que se exporta. Sí. Hay evidentemente una actividad económica buena. Y hay una confianza. Y una confianza que es lo importante en todo confianza. eso. Hay elementos a tomar en cuenta. Y esa desde luego. confianza es un respaldo a las medidas que Señores, se que han tomado. a la la ejecución de gobierno. ciudadanía, Esa es la cosa. yo lo oigo hablando de que no es la ciudadanía que necesita poder planificar a un mediano plazo. Es la ciudadanía, es el pobre, es el clase media, que para obtener determinados estándares y calidad de vida tiene que poder planificar a mediano plazo. Y si eso es la ciudadanía, imagínense los inversionistas, o imagínense los estados, los gobiernos. Es que de lo que se trata es, cuando el presidente dijo 10 millones de turistas, hubo gente que me dijo, este loco, lo puso en duda. Es más, yo vi a algunos amigos míos que como que pudieron haber dudado de eso. Y ya nosotros nos damos cuenta que eso es cuestión de darle continuidad a lo que él está haciendo en esa materia. Ya vamos por más de 5 millones de turistas. Llegando a 6. Llegando a 6. 5.6. Dígame usted, si la meta era alocada o era... No, respondía a una visión de planificación de lo que había que que de hacer. aquí al 22 se pueden llegar a los 10 millones de turistas. Claro. si Al seguimos. 22, no antes. Sí, la sostenibilidad de la política. Antes del final del Pero fíjate que el del segundo elemento, periodo. Bueno, pero se el había, elemento clave de lo que el presidente se había planteó previsto tiene para que el ver 30. con aquella medida que se usó mucho durante un tiempo en Europa, que era un turista por habitante, porque eso daba la magnitud de la industria turística, que se revertía en la economía nacional. Y lo que el presidente planteó era eso, cómo siguiendo esos patrones, ya algunos países como Francia y España pasaron el 1 por claro, habitante el 1. hace rato. De manera que es una industria que está llamada a crecer cada vez más. Y eso era lo que el presidente destacaba, la importancia de que para que ese sector fuera el motor, tenía que crecer y dar sostenibilidad en términos de ser un perceptor
de divisas para el país. Según el troquismo internacional, ¿quién ganó el debate español? El troquismo dice que ganó el PSOE. ¿Que ganó el PSOE? Sí. Pero Bueno, ellos no votaron por Le Pen. Comentaremos eso en una próxima sección. Yo creo que hay unos ecos que se llama Ecomundo. Ecomundo con el economista Lucas Vicen. Ahí se hablará de todo lo que pasa en la arena, como dicen, internacional. No se vaya, quédese ahí porque ahí viene Ecomundo.